¿Qué tal, compañeros? El día de hoy el equipo 8 les estaremos presentando el protocolo TCP/IP para la clase de programación de sistemas embebidos perteneciente a la División de Electrónica y Computación de la Universidad de Guadalajara, impartida por el Dr. José Miguel Morán Loza. Los contenidos que se expondrán son una introducción al tema, la descripción del protocolo, la descripción de sus 4 capas: aplicación, transporte, internet y acceso a la red, y al final dejaremos las respectivas fuentes de información utilizadas por si quieren adentrarse un poco más en el tema. Comencemos por definir qué es un protocolo. En términos informáticos, un protocolo es un conjunto de normas y procedimientos útiles para la transmisión de datos conocido por el emisor y el receptor, y se conoce como familia de protocolos de Internet al conjunto de protocolos sobre los cuales se fundamenta Internet y que permiten la transmisión de datos entre las redes de computadoras. Siendo TCP, protocolo de control de transmisión, e IP, protocolo de Internet, los dos protocolos más importantes y también los primeros en definirse y en ser utilizados, de ahí que el modelo se denomine como TCP/IP. Los protocolos existentes superan los 100, entre los cuales podemos mencionar como los más conocidos a HTTP, FTP, ARP, entre otros. Así que el modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos dirigido a la transferencia de información a través de Internet. O dicho de otra manera, es un protocolo utilizado por todas las computadoras conectadas a una red, de manera que éstas puedan comunicarse entre sí. Dicho modelo tuvo sus inicios en la década de los 70, cuando la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, desarrolló un proyecto experimental de red conmutada de paquetes al que denominó ARPANET, que en ese entonces era administrada por el ejército estadounidense. En estas circunstancias se desarrolla el primer conjunto básico de protocolos TCP/IP. Ya para los años 80, todos los equipos militares conectados a la red adoptan el protocolo TCP/IP. Poco a poco, ARPANET deja de tener un uso exclusivamente militar y se permite que centros de investigación, universidades y empresas se conecten a esta red. En los años sucesivos y hasta nuestros días, las redes troncales y los nodos de interconexión han aumentado de forma imparable. La red de Internet parece expandirse sin límite, aunque manteniendo siempre una constante: el protocolo TCP/IP. Entre sus características a destacar están que los estándares del protocolo TCP/IP son abiertos y ampliamente soportados por todo tipo de sistemas, es decir, se puede disponer libremente de ellos y son desarrollados independientemente del hardware, de los ordenadores o de los sistemas operativos. El protocolo funciona prácticamente sobre cualquier tipo de medio, no importa si es una red Ethernet, una conexión ADSL o una fibra óptica. Además, emplea un esquema de direccionamiento que asigna a cada equipo conectado una dirección única en toda la red, aunque la red sea tan extensa como Internet. El modelo está compuesto por 4 capas, en el que cada una se encarga de determinados aspectos de la comunicación y a su vez brinda un servicio específico a la capa superior, siendo estas aplicación, transporte, Internet y acceso a red. TCP/IP define cuidadosamente cómo se mueve la información desde el remitente hasta el destinatario. Básicamente, el proceso que se realiza comienza con los programas de aplicación que envían mensajes o corrientes de datos a uno de los protocolos de la capa de transporte, ya sea UDP o TCP. Estos protocolos reciben los datos de la aplicación, los dividen en partes más pequeñas llamados paquetes, añaden una dirección de destino y a continuación los pasan a la siguiente capa del protocolo, que es la capa de red de Internet. En esta capa se pone el paquete en un datagrama de IP que decide a dónde enviar dicho datagrama y lo pasa a la capa de interfaz de red. Finalmente, en esta capa se aceptan los datagramas y los transmite como tramas a través de un hardware de red específico, por ejemplo, redes Ethernet o de red en anillo. No hay que confundirlo con el modelo de referencia OSI, que es el modelo de la interconexión de sistemas abiertos.
ya que igualmente los datos se empaquetan y se transmiten desde una aplicación emisora, viajando a través de medios físicos hasta llegar a una aplicación receptora. Pero en este caso el modelo se compone de 7 niveles de proceso. Estos niveles son la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y finalmente la capa física. Indudablemente, ambos modelos son de gran importancia al modelo de estudiar las comunicaciones en redes, puesto que definen la comunicación por medio de una arquitectura basada en capas. Sin embargo, existen algunas características entre uno y otro que los hacen diferentes, siendo la principal diferencia el modo en que se relacionan con las capas que están ya sea por encima o por debajo de una capa en específico. Además, el modelo OSI es solo un modelo conceptual. Se utiliza principalmente para describir, discutir y comprender funciones de red individuales, mientras que el TCP/IP se utiliza tanto para modelar la arquitectura actual de Internet como para proporcionar un conjunto de reglas seguidas por todas las formas de transmisión a través de la red. Y ahora pasaremos a describir cada una de las capas del modelo. Capa de aplicación. Los protocolos de capa de aplicación de TCP/IP más conocidos son aquellos que proporcionan intercambio de información del usuario. Estos protocolos especifican la información de control y formato necesaria para muchas de las funciones de comunicación de Internet más comunes. Algunos de los protocolos TCP/IP son nombres de dominio, transferencia de hipertexto, transferencia de correo, emulación de terminal y transferencia de archivos. Las funciones asociadas con los protocolos de la capa de aplicación permiten a la red humana comunicarse con la red de datos subyacente. Cada programa ejecutable cargado a un dispositivo se denomina proceso. Dentro de la capa de aplicación existen dos formas o procesos de software que proporcionan acceso a la red, aplicaciones y servicios. Cuando abrimos una página web o una ventana de mensajería instantánea, se inicia una aplicación y el programa se coloca en la memoria del dispositivo donde se ejecuta. Una de ellas, que es la aplicación, son los programas de software que utiliza la gente para comunicarse a través de la red. Algunas aplicaciones de usuario final son compatibles con la red, lo cual significa que implementan los protocolos de la capa de aplicación y pueden comunicarse directamente con las capas inferiores de los demás protocolos. Los clientes de correo electrónico y los exploradores web son ejemplos de este tipo de aplicaciones. Otro es el servicio. Estos programas pueden necesitar la ayuda de los servicios de la capa de aplicación para utilizar los recursos de la red, como transferencia de archivos o la cola de impresión en red. Aunque estos no son visibles para nosotros, estos servicios son los programas que se comunican con la red y preparan los datos para la transferencia de diferentes tipos, ya sea de datos, texto, gráfico o video. Estos requieren de diversos servicios de red para asegurarse de que estén bien preparados para procesar las funciones de las capas inferiores. La capa de aplicación utiliza los protocolos implementados dentro de las aplicaciones y servicios, mientras que las aplicaciones proporcionan a las personas una forma de crear mensajes y los servicios de la capa de aplicación establecen la interfaz con la red. Los protocolos proporcionan las reglas y los formatos que regulan un tratamiento de los datos. Un único programa ejecutable debe de utilizarlos, estos componentes e inclusive el mismo nombre. Aquí tenemos 5 de las funciones del protocolo de aplicación. 1. Son utilizados tanto por los dispositivos de origen como de destino durante una sesión de comunicación para que las comunicaciones sean exitosas. Deben coincidir los protocolos de capa de aplicación implementados en el host de origen
y destino. 2. Los protocolos establecen reglas consistentes para intercambiar datos entre las aplicaciones y los servicios cargados en los dispositivos participantes. 3. Los protocolos especifican cómo se estructuran los datos dentro de los mensajes y los tipos de mensajes que se envían entre el origen y el destino. Estos mensajes pueden ser solicitudes de servicio, acuses de recibo, mensajes de dato, mensajes de estado o simplemente mensajes de error. 4. Los protocolos también definen los diálogos de mensaje, asegurando que un mensaje enviado encuentra la respuesta esperada y se involucra en los servicios correspondientes cuando se realiza la transferencia de datos. Muchos y diversos tipos de aplicaciones se comunican a través de las redes de datos. Por lo tanto, los servicios de la capa de aplicación deben implementar protocolos múltiples para proporcionar la variedad deseada de experiencias de comunicación. Cada protocolo tiene un fin específico y contiene las características requeridas para cumplir con dicho propósito. Deben seguirse los detalles del protocolo correspondiente a cada capa. Así, las funciones en una capa se comunican correctamente con los servicios en las demás capas inferiores. Los protocolos TCP son dominio. El protocolo DNS define un servicio que coincide con nombres de recursos que tienen la dirección de red solicitada. Incluyen las consultas sobre formato, las respuestas y los formatos de datos. Las comunicaciones de protocolo DNS utilizan un formato simple llamado mensaje. Este formato de mensaje se utiliza para los tipos de solicitudes de clientes y respuestas del servidor, mensajes de error y para la transferencia de información de registro de recursos entre servidores. Transferencia de hipertexto. Los exploradores web son las aplicaciones de cliente que utilizan nuestras computadoras para conectarse con la web y para acceder a los recursos almacenados en un servidor web. Cuando se escribe una dirección web, una URL, en un explorador de Internet, el explorador establece una conexión con el servicio web del servidor que utiliza el protocolo HTTP. URL, localizador uniforme de recursos, y URI, identificador uniforme de recursos, son los nombres que la mayoría de las personas asocian con las direcciones web, que estas son las ligas que ponemos para llegar a una página específica. Transferencia de correo. Para recibir emails desde un servidor, el cliente de correo electrónico puede utilizar un POP al enviar un email desde un cliente o un servidor. Se utilizan formatos de mensajes y cadenas de comandos definidas por el protocolo SMTP. En general, un cliente de correo electrónico proporciona la funcionalidad de ambos protocolos dentro de una aplicación. Emulación de terminal. Telnet proporciona un método estándar de emulación de dispositivos de terminal basados en texto en la red de datos. Una conexión que utiliza Telnet se llama sesión o conexión de terminal virtual. En lugar de utilizar un dispositivo físico para conectarse al servidor, este utiliza software para crear un dispositivo virtual que proporciona las mismas funciones que una sesión terminal con acceso a la interfaz de línea de comandos del servidor. Transferencia de archivos. Este permite las transferencias de archivos entre un cliente y un servidor. Para transferir los archivos en forma exitosa, el FTP requiere dos conexiones, una entre el cliente y el servidor. Una para comandos y respuestas, otra para la transferencia real de archivos.
La transferencia de archivos puede producirse en ambas direcciones. El cliente puede descargar un archivo desde el servidor o también puede cargar un archivo a este mismo servidor. Administración de la red. El protocolo simple de administración de red, SNMP, permite ver la distribución de la red y del estado de estos equipos clave. SNMP también permite obtener estadísticas de red complejas del estado del software, basado en una interfaz gráfica de usuario. Bueno, ahora continuaremos con la capa de transporte. Esta capa, a grandes rasgos, la podemos definir en dos protocolos. Uno de ellos es UDP y el otro es TCP, cuál es protocolo de control de transmisiones y protocolo de datagramas de usuario, por sus siglas en inglés. Ambos son protocolos básicos de transporte y con ellos podemos realizar la conexión entre los sistemas principales de Internet. El protocolo TCP nos permite enviar los datos de un extremo a otro de la conexión y nos da la posibilidad de que éste detecte errores y corregirlos. Por el contrario, el protocolo UDP reduce al máximo la cantidad de información que se incluye en la cabecera de cada uno de sus datagramas o mensaje dependiendo del autor. Gracias a esto podemos ganar una mayor rapidez usando el protocolo UDP a comparación del TCP. Sin embargo, sacrificamos fiabilidad en la transmisión de datos, lo cual en muchas aplicaciones es bastante indeseable. ¿Qué significa UDP? Significa User Datagram Protocol, y este es un protocolo de comunicación que es bastante usado porque puede establecer conexiones de baja latencia y una tolerancia a pérdidas entre las aplicaciones de Internet. Como podemos ver en la imagen, lo podemos reducir a simplemente una petición del cliente y una respuesta del servidor. Este protocolo es bastante beneficioso para comunicaciones que son urgentes, entre las cuales tenemos voz sobre el protocolo de Internet, VoIP por sus siglas, y la búsqueda de sistemas de nombre de dominio, DNS, y la reproducción de audio o video. ¿Qué significa TCP? Significa Transmission Control Protocol, y este es un estándar que define cómo se establecen y cómo se mantienen las conversaciones de red por las cuales las aplicaciones pueden intercambiar datos. Como podemos ver en la imagen, tenemos algunas abreviaciones, SYN ACK y ACK. Estas abreviaciones son banderas. SYN significa sincronizar y esta se utiliza para iniciar la conexión entre cliente-servidor. ACK significa reconocimiento y esta es una bandera para confirmaciones. La combinación de SYN y ACK es una bandera que confirma el establecimiento de la conexión enviando un paquete del servidor al cliente. Este protocolo normalmente es más usado cuando requerimos enviar datos provenientes de protocolos de nivel superior, los cuales requieren que todos los datos que sean transmitidos lleguen, entre los cuales tenemos Secure Shell, SSH por sus siglas, el protocolo de transferencia de datos, FTP, el protocolo simple de transferencia de correo, STMP, el protocolo de acceso a mensajes de Internet, IMAP, y HTTP para el acceso a la web. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos protocolos? A grandes rasgos, UDP nos permite la comunicación de proceso a proceso y TCP nos permite la comunicación de hosts a hosts. TCP envía paquetes individuales,
Por ello, lo consideran como un medio de transporte más confiable. Sin embargo, en muchas aplicaciones esto generaría una latencia alta, como es en el caso de la voz sobre el protocolo de Internet. Y UDP envía mensajes que, ya como lo habíamos mencionado, con mensajes nos referimos a lo que son los datagramas, dependiendo del autor donde se consulte la información. Esta se considera una forma de comunicación de mejor esfuerzo. Con esto significa que el servicio no ofrece alguna garantía de que los datos van a ser entregados, ni ofrece una característica especial para poder retransmitir mensajes perdidos o mensajes corruptos. Ciertas aplicaciones prefieren utilizar el protocolo UDP a pesar de que este no haga ni la corrección de errores ni la detección de ellos. Como ya lo mencionamos, esto lo podemos usar cuando las aplicaciones necesitan enviar cantidades pequeñas de datos. Esto es más eficaz de enviar datagramas defectuosos que no sobrecarguen con mucha información de control a la cabecera. En cambio, si requerimos más fiabilidad en los datos que vamos a transmitir, en las aplicaciones podemos optar por el protocolo TCP. Con este tenemos que los datos son una secuencia continua de datos y la comunicación es seleccionada mediante segmentos. Antes de comenzar la transferencia de datos, este protocolo comienza una negociación entre cliente-servidor. Y aquí es donde tenemos un intercambio de 3 partes. Algunos se refieren al protocolo TCP como una negociación de 3 vías, que justamente son las banderas que veíamos en la diapositiva anterior. También aquí en la imagen podemos ver que se menciona el medio de transmisión. Una de ellas es Unicast, Multicast y Broadcast. Unicast nos permite de un origen a un solo destino. Multicast nos permite de un origen a diversos destinos. Y Broadcast nos permite igual que Multicast, de un origen a muchos más destinos. Capa de Internet. La capa de Internet, también conocida como capa de red o capa IP, acepta y transfiere paquetes para la red. Esta capa incluye el potente protocolo de Internet IP, el protocolo de resolución de direcciones ARP y el protocolo de mensajes de control de Internet ISMP. El protocolo IP y sus protocolos de enrutamiento asociados son posiblemente la parte más significativa del conjunto TCP/IP. El protocolo IP se encarga de las direcciones IP, las comunicaciones de host a host, el formato de paquetes y la fragmentación. En las direcciones IP, las convenciones de direcciones IP forman parte del protocolo IP. La comunicación de host a host. En el protocolo IP determina la ruta que debe utilizar un paquete basándose en la dirección IP del sistema receptor. En el formato de paquetes, el protocolo IP agrupa paquetes en unidades conocidas como datagramas. Puede ver una descripción completa del datagrama en capa de Internet. Preparación de los paquetes para la entrega. La fragmentación consiste en que si un paquete es demasiado grande para su transmisión a través de medio de la red, el protocolo IP del sistema de envío divide el paquete en fragmentos de menor tamaño. A continuación, el protocolo IP del sistema de receptor reconstruye los fragmentos y crea el paquete original. El protocolo ARP, protocolo de resolución de direcciones. El protocolo de resolución de direcciones ARP se encuentra conceptualmente entre el vínculo de datos y la capa de Internet.
ARP ayuda al protocolo IP a dirigir los datagramas al sistema receptor adecuado asignado para direcciones Ethernet, la cual está compuesta de 48 bits de longitud, a direcciones IP conocidas de 32 bits de longitud. El protocolo ICMP. El protocolo de mensajes de control de Internet detecta y registra las condiciones de error de la red. ICMP registra paquetes soldados, fallas de conectividad y redirección. Los paquetes soldados son los que llegan demasiado rápido para poder procesarse. El fallo de conectividad consiste en cuando no se puede alcanzar un sistema de destino. Y la redirección cuando se redirige a un sistema de envío para utilizar otro enrutador. Capa de acceso a red. Se encuentra en el nivel más bajo. En esta capa se define cómo encapsular un datagrama IP en una trama que puede ser transmitida por otra red, siendo en una inmensa mayoría de redes LAN una trama Ethernet. Otra función importante de esta capa es la de asociar las direcciones lógicas IP a direcciones físicas de los dispositivos adaptadores de red NIC. Dentro de la capa de acceso a red opera el protocolo ARP, que se encarga precisamente de asociar direcciones IP con direcciones físicas Ethernet. Para la parte física tenemos los cables, que son los encargados de transmitir los bits de información a través del medio utilizado para la transmisión. Se ocupa de las propiedades físicas y características eléctricas de los diversos componentes, de la velocidad de transmisión, si ésta es uni o bidireccional. También de aspectos mecánicos de las conexiones y terminales, incluyendo la interpretación de las señales eléctricas electromagnéticas. En los cables más utilizados está el coaxial. No es habitualmente afectado por interferencias externas y es capaz de lograr altas velocidades de transmisión de datos en largas distancias. Por esa razón se utiliza en redes de comunicación de banda ancha y cables de banda base. Otro también muy utilizado es el cable UTP. Está limitado en distancia, ancho de banda y tasa de datos. También destaca que la atenuación es una función fuertemente dependiente de la frecuencia. La interferencia y el ruido externo también son factores importantes, por eso se utilizan coberturas externas y el trenzado. Para señales analógicas se requieren amplificadores cada 5 o 6 kilómetros, para señales digitales cada 2 o 3. En transmisiones de señales analógicas punto a punto, el ancho de banda puede llegar hasta 250 kHz. En transmisión de señales digitales a larga distancia, la velocidad de datos no es demasiado grande. No es muy efectivo para estas aplicaciones o dispositivos. En redes locales que soportan ordenadores locales, la velocidad de datos puede llegar a 10 megabytes por segundo, 100 megabytes por segundo, 1 gigabyte por segundo y 10 gigabytes por segundo. Y por último, el más utilizado en la actualidad, la fibra óptica, que está compuesta por un grupo de fibras ópticas por el cual se transmiten señales luminosas. Las fibras ópticas comparten su espacio con hiladuras de aramida que le confieren la necesaria resistencia a la tracción. Los cables de fibra óptica proporcionan una alternativa sobre los coaxiales en la industria de la electrónica y las telecomunicaciones. Así, un cable como 8 fibras ópticas tiene un tamaño mucho más pequeño que los utilizados habitualmente. Puede soportar las mismas comunicaciones que 60 cables de 1623 pares de cobre o 4 cables coaxiales de 8 tubos, todo ello con una distancia entre repetidores mucho mayor. Por otro lado, el protocolo ARP de comunicaciones de la capa de enlace de datos
responsable de encontrar la dirección de hardware que corresponde a una determinada dirección IP. Para ello se envía un paquete a la dirección de difusión de la red, que contiene la IP por la que se pregunta y se espera que esa máquina responda con la dirección Ethernet que le corresponde. Cada máquina mantiene un caché con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la carga. ARP permite a la dirección de Internet ser independiente de la dirección Ethernet, pero esto solo funciona si las máquinas lo soportan. De manera sencilla de explicar, el objetivo del protocolo ARP es permitir un dispositivo conectado a una red LAN obtener la dirección MAC de otro dispositivo conectado a la misma red LAN cuya dirección IP es conocida. El ARP se utiliza en 4 casos referentes a la comunicación entre dos hosts. Cuando dos hosts están en la misma red y uno quiere enviar un paquete a otro. 2. Cuando dos hosts están sobre redes diferentes y deben usar un gateway o router para alcanzar otro host. 3. Cuando un router necesita enviar un paquete a un host a través de otro router. 4. Cuando un router necesita enviar un paquete a un host de la misma red. Para esta capa también tenemos diferentes redes como lo es Ethernet, que es un estándar de redes de área local para computadoras, por sus siglas en español, acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. Su nombre procede del concepto físico de Ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos de nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se tomó como base para la redacción de estándar internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma zona. Otro tipo de red es Token Ring. Es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 con topología lógica en anillo y técnica de acceso de paso de testigo, usando una trama de 3 bytes llamado testigo que viaja alrededor del anillo. Token Ring queda definido en el estándar IEEE 802.5, en desuso por la popularización de Ethernet. Actualmente no es empleada en diseños de redes. Otro ejemplo es ATM. ATM fue desarrollado para satisfacer las necesidades de la red digital de servicio integrados de banda ancha, tal como se definió a fines de las décadas de 1980 y diseñada para integrar redes de telecomunicación. ATM proporciona una funcionalidad similar tanto a la conmutación de circuitos como a las redes de conmutación de paquetes. Utiliza multiplexación por división de tiempo asincrónica y codifica datos de paquetes pequeños de tamaño fijo, llamadas celda. Esto difiere en los enfoques como el protocolo de Internet o Ethernet, que usan paquetes y tramas de tamaño variable. ATM utiliza un modelo orientado a la conexión en la que se debe establecer un circuito virtual entre dos puntos finales antes de que comience el intercambio de datos real. Estos circuitos virtuales pueden ser permanentes, es decir, conexiones dedicadas que normalmente están preconfiguradas por el proveedor del servicio, o conmutadas, es decir, configuradas por llamadas usando señalización y desconectadas cuando finaliza la llamada. Por último está Frame Relay.
Es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida por la ITU-T a partir de la recomendación I.122 de 1988. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos para datos perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. La técnica se puede utilizar para un servicio de transmisión de voz y datos a alta velocidad que permite la interconexión de redes de área local separadas geográficamente a un costo menor.